la empresa Pedido Ya tendrá que reincorporar a un trabajador que despidió en plena pandemia. Esto es por un fallo de la justicia laboral en donde se muestra que el trabajador estaba registrado de manera indebida, estaba registrado como monotributista. A través de este fallo se ordenó a que Pedido Ya, como dije, reincorpore al trabajador, pero lo haga poniéndolo en relación de dependencia con todos los derechos que corresponden. Para contarnos un poco más sobre este tema, tiene la gentileza de venir al piso Joaquín Cortibielsa. Joaquín fue el abogado del trabajador que recién mencioné. Bueno, Joaquín, gracias por venir acá. Y te quiero pedir que primero nos cuentes los detalles de este caso, ¿no? En qué condiciones estaba este trabajador y también cómo fue despedido. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos. Después, en relación a lo que es el reclamo, para que un poco se entienda qué es lo que pasó con el trabajador, él había ingresado en Pedido Ya en abril de 2019. Fue registrado como monotributista. Lo que planteó Pedido Ya es que era una locación de servicios, no era una relación de dependencia, y le hicieron firmar un contrato de locación de servicios. Hecho esto, digamos, el trabajador hasta octubre de 2020 continuó trabajando bajo este régimen y en octubre de 2020, en plena pandemia, le bloquearon el ingreso a la aplicación. Que el bloqueo en el ingreso a la aplicación implica, en la práctica, el despido de este trabajador. Luego de este despido, el trabajador se comunicó con nosotros y lo que obviamente nosotros planteamos como primera cuestión es que estaba vigente el decreto que prohibía los despidos. Y en ese sentido, el despido que había realizado Pedido Ya era ilegal. ¿Qué era lo que decía Pedido Ya? Que no era un despido, sino que era una locación de servicios que finalizó. Claro. Nosotros impugnamos eso y planteamos que el despido era improcedente y correspondía a la reincorporación. Y bueno, lo que tuvimos acá fue el fallo que ordena no solamente la reincorporación, sino, como decías vos, reincorporarlo bajo una relación de dependencia. Que la realidad de los hechos es que es la relación típica, que es la que tienen los repartidores con Pedido Ya, pero que Pedido Ya no reconoce. Claro, bueno, en ese sentido un poco hablábamos antes de volver acá a la grabación. La amplia mayoría de los repartidores están mal registrados, están en relaciones encubiertas, como se dice. Te quiero preguntar en ese sentido cómo puede llegar a influir estas miles de personas que están registradas como monotributistas, pero que en realidad les corresponde estar en relación de dependencia, ¿no? ¿Cómo les puede influir este fallo? Bueno, en primer lugar, destacar algunas cuestiones que hacen a la relación laboral que tienen los repartidores con Pedido Ya. El hecho de que sean monotributistas, por un lado, hace que los trabajadores cobren mensualmente sumas de dinero por debajo de los que les correspondería por convenio colectivo de ASIM, que es el convenio que se debería aplicar a ellos. Esa es una primera cuestión. O sea, la empresa se ahorra pagando un salario muy por debajo al trabajador. Como segunda cuestión, no tienen seguro médico, no tienen ART, no tienen obra social, no tienen aportes de seguridad social. O sea, todo eso la patronal también se lo ahorra. Y como última cuestión, digamos, para sumar, es que si de la noche a la mañana lo bloquean, no tiene derecho a indemnización y como si fuera poco, al ser monotributista, estar registrado de alguna manera como una locación de servicios, no tiene derecho a una organización gremial. Entonces, lo que tenemos ahí es una empresa que plantea, si se quiere, una relación laboral como si fuera el siglo XIX, sin derechos laborales, sin indemnización, sin seguro médico, sin organización colectiva. Después, yendo un poco a lo que implica ese fallo para el resto de los trabajadores, ahí hay que aclarar que el fallo se aplica específicamente al trabajador que inició el reclamo. O sea, no se aplicaría automáticamente al resto de los trabajadores, pero es un precedente importante porque se cuentan con los dedos de una mano los fallos que ordenan de manera definitiva Pedido Ya que registran a un trabajador con una relación de dependencia. Es algo que Pedido Ya se niega sistemáticamente. Así que en ese sentido es un precedente muy importante para el resto de los trabajadores que pueden obviamente tomar esto como un precedente también para plantear algún tipo de reclamo colectivo, organizarse, digamos. La idea es también eso, que sea una muestra de que efectivamente es una relación de dependencia lo que estamos demostrando acá. Claro, claro, porque aparte, como describís vos, es tal la falta de derechos que inclusive se puede despedir a un trabajador no solo sin indemnizarlo, sin siquiera decírselo, ¿no? Simplemente bloqueándolo
de la aplicación. En ese sentido, te quiero preguntar si existen en este momento algún tipo de organización sindical. Claramente no está legalizada o formalizada por lo menos porque las empresas no lo permiten, ¿no? Pero si existe algún tipo de organización en ese sentido de quienes trabajan para estas empresas. Bueno, en ese sentido, el sindicato que debería representar a los repartidores hoy en día es ASIM. Ese es el sindicato que debería hacerlo. La realidad es que en todo este contexto de precarización, digo que está a la vista de todos, porque todos sabemos que son monotributistas, no ha tomado medidas concretas el sindicato en lo que respecta a la regularización de esta situación. Esa es la realidad. Ni tampoco se puede decir todo el arco político. Pero eso ha implicado, obviamente, esa falta de representación de que en la base se formen agrupaciones de trabajadores que se organizan para terminar con esta precarización. Eso ha llevado a que se formen diferentes organizaciones que incluso durante lo que fue la fase inicial de la pandemia en el 2020 hicieron movilizaciones al Ministerio de Trabajo, incluso coordinaron con otras agrupaciones de otros países para hacer una movilización coordinada, planteando esta serie de reclamos. Todo esto, obviamente, la empresa toma represalias. Cuando detecta a un trabajador que tiene algún tipo de protesta o de objeción a cómo está registrado, inmediatamente hace un bloqueo en la aplicación, como decís vos, completamente inhumano. Es un trabajador que ya no se puede loguear, ni siquiera se lo tienen que comunicar formalmente. Sí, ni siquiera, ni unas palabras, ¿no? Ni de manera informal, ni siquiera. Y justamente creo que, como vos mencionás, esa falta de derechos es lo que imposibilita o por lo menos dificulta mucho la organización, ¿no? Y siguiendo esa línea te quiero preguntar, ¿por qué pensás que se permite que estas empresas realicen esto? ¿Por qué, digo, este fallo la verdad que es ejemplar, pero digo, ¿por qué tenemos que llegar a esta instancia para que la empresa reconozca algo que no dejan de ser derechos básicos laborales, ¿no? Derechos que fueron reconocidos hace más de 70 años en nuestro país? Sí, en ese sentido es también destacar lo que es la herramienta del monotributo. Digo, es una gran herramienta de precarización laboral. La usa Pedido Ya, la usan diferentes aplicaciones, como puede ser Uber, como puede ser Rappi, e incluso tenemos en el Estado monotributistas. O sea, hoy en día el monotributo, uno ve año a año que cada vez hay muchísimos más monotributistas, por eso, porque se profundiza lo que es la precarización laboral. Ahora, si uno dice por qué existe, obviamente que estos sectores empresariales sacan muchísima ganancia de esto. Digo, un poco con lo que comentábamos del ahorro de la obra social, del ART y del salario, por ahí están pagando un tercio de lo que deberían pagar por un trabajador. O sea, están teniendo un ahorro fenomenal y por eso empresas como Pedido Ya son empresas en expansión. Pero lo que hay que decir es que no solamente el monotributo, sino que hay otras herramientas legales que las empresas utilizan para precarizar. Por ejemplo, las empresas de servicios eventuales. Tienen a un trabajador 6 meses, lo echan y así van rotando personal. U otro tipo de modalidades de contratación, digamos, que están previstas en la ley laboral y las empresas las utilizan para seguir precarizando al conjunto de los trabajadores. Obviamente que este modelo económico que plantea Pedido Ya es en el fondo la reforma laboral. O sea, que muchas empresas piden hoy en día. Es que no tenga derechos laborales, que no tenga indemnización, que no tenga un sindicato que lo represente. Digo, son reclamos que uno escucha habitualmente de sectores como la UIA. Esa es la realidad. Sí, totalmente. Quiero volver un poco al fallo particular. Te quiero preguntar si la empresa puede apelar. Sí, en este caso la empresa puede apelar, tiene esa posibilidad de recurrir a una segunda instancia. Habrá que ver, obviamente, si con los elementos que están volcados en el expediente la sala plantea algún tipo de rectificación de lo que fue la sentencia, pero sí, en principio tiene esa posibilidad de apelar lo que fue la sentencia. Te quiero preguntar también si existen otros, entiendo que en caso de los trabajadores y trabajadoras de reparto no existen fallos similares, pero bueno, como vos mencionabas un poco, la precarización está bastante generalizada en varios rubros. Si conocés algún otro fallo de este estilo, ¿no?, que se le asemeje. Bueno, en relación a esta precarización, suele haber muchos fallos de lo que son empresas de servicios eventuales. Por ejemplo, cuando una empresa grande registra a un trabajador, lo dirige de alguna manera la empresa. Por ejemplo, Mercado Libre utilizó mucho esa figura al principio de empresa de servicios eventuales. Venía un trabajador, trabajaba para Mercado Libre, pero estaba registrado con una empresa de servicios eventuales. Estaba 6 meses y lo echaban y traían a otro. Lo que pasa en esos casos habitualmente es que el trabajador no plantea algún tipo de rectificación de la relación laboral o de reincorporación. Plantea en todo caso la indemnización, digo. Eso es lamentablemente lo que suele pasar. La realidad es que esto se resuelve obviamente con organización.
Uno con el fallo judicial obviamente que quiere generar precedentes, pero lo que verdaderamente puede generar un cambio de raíz es que esos trabajadores precarizados se puedan organizar verdaderamente. Claro. Bueno, para finalizar te quiero pedir que nos cuentes qué aspectos te parecen más destacables de este fallo y por otra parte si hay algo que te parece que faltó en el fallo de la justicia laboral. Bueno, en ese sentido, el fallo me parece que es coincidente con lo que planteamos nosotros en la demanda, desde el punto de vista de que toma muchos de nuestros argumentos e incluso lo que se hizo en el expediente es una revisión de las constancias informáticas de la empresa. En las constancias informáticas de la empresa surgía que figuraba incluso como empleado de Pedido Ya. O sea, directamente había un reconocimiento como empleado y se demostró, esto también es importante, de que la empresa constantemente dirigía y organizaba el trabajo. Pedido Ya siempre te dice que son autónomos, que tienen autonomía para trabajar. Pedido Ya tiene un ranking de los repartidores en base a la rapidez con la que hacen los pedidos, si cumple con todos los pedidos, y en base a eso te suelen dar mejores pedidos y ganás más plata. Entonces, eso también fue un elemento que tuvo en consideración la jueza y es importante porque ese es un elemento fundamental de la precarización. El salario de destajo, o sea, vos producís más, te van a dar mejores pedidos y vas a cobrar más plata. Eso hace que el trabajador se esfuerce al máximo para tratar de ganar más plata y poder llegar a fin de mes. Digo, en la pandemia nosotros vimos un montón de casos de repartidores que fallecían en accidentes de tránsito. Sí. Obviamente que eso está relacionado también con ese aumento y esa presión a que los trabajadores sean más productivos.